Buenos días, mi nombre es Andrea Martínez García. Mi equipo expone el tema del sistema respiratorio. Está compuesto por Cárdenas, Eleuterio, Andrea Quetzalí Flores, Bocanegra, Edgar Joshua, Gómez Basurto, Angélica, López Álvarez Chuchu, Guadalupe, Martínez García, Andrea, Ocampo Madrigal, Diego Enrique. Los temas a tratar son generalidades del sistema respiratorio, cavidades nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, irrigación, vasos linfáticos, inervación. El sistema respiratorio es el encargado de llevar a cabo la respiración. La respiración se define como todos los procesos que estén relacionados con la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. De acuerdo a su función, el sistema respiratorio se va a dividir en tres porciones: la porción conductora, la porción respiratoria y un mecanismo de ventilación. La porción conductora incluye las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, laringe, la tráquea y los bronquios principales o primarios. La porción conductora es la encargada del acondicionamiento del aire, es decir, se encarga del calentamiento, humectación y la eliminación de partículas del aire. A su vez, esta porción conductora la vamos a dividir en vías aéreas superiores, que comprenden las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe, mientras que las vías aéreas inferiores comprende la laringe, tráquea y bronquios. La porción respiratoria es aquella donde se lleva la hematosis. Los elementos son los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. El mecanismo de ventilación que intercambia el aire con la porción respiratoria incluye los huesos y cartílagos del tórax, el diafragma, diversos músculos respiratorios accesorios y el tejido conectivo elástico de los pulmones. Hola, mi nombre es Andrea Cárdenas y yo voy a hablar sobre las cavidades nasales. Estas son cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Estos espacios son alargados con una base ubicada en el paladar blando o duro y su vértice apunta hacia la fosa craneal anterior. Cada cavidad se comunica por delante con el exterior a través de las narinas y por detrás con la nasofaringe a través de las coanas. Estas se dividen en tres regiones: en vestíbulo nasal, que es un espacio dilatado tapizado por piel; la región respiratoria, que es la parte más extensa porque ocupa las 2/3 partes de las cavidades nasales, está tapizada por la mucosa respiratoria; y la región olfatoria, que ocupa la tercera parte superior. Esta se encuentra en el vértice de cada cavidad nasal y está tapizada por una mucosa olfatoria especializada. El vestíbulo nasal forma una parte de la nariz con un revestimiento de epitelio estratificado plano que es una continuación de la piel de la cara. Aquí también hay glándulas sebáceas y sus secreciones ayudan a atrapar partículas. En la parte terminal del vestíbulo, el epitelio sufre una transición hasta convertirse en pseudoestratificado cilíndrico, que es característico de esta región respiratoria. Y ya en este punto ya no hay glándulas sebáceas. Luego tenemos la región respiratoria de la cavidad nasal. Esta constituye la mayor parte del volumen de las cavidades nasales. Se encuentra tapizada por mucosa respiratoria con epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en su superficie. Las paredes laterales son irregulares porque tienen pliegues en forma de crestas llamados cornetes nasales, los cuales aumentan la extensión de la superficie y causan turbulencia en el flujo de aire. De esta forma permite un acondicionamiento más eficaz del aire. El epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado se compone de 5 células: las células ciliadas, las células caliciformes, las células en cepillo, células de gránulos pequeños y las células basales. Tenemos la región olfatoria de la cavidad nasal, la cual se encuentra en parte del techo de la cavidad nasal. Se encuentra tapizada por una mucosa olfatoria especializada. El epitelio olfatorio está compuesto por células receptoras olfatorias, que son un conjunto de axones que forman el nervio olfatorio. Las células de sostén, las células basales, son las progenitoras de los otros tipos celulares maduros, y las células en cepillo. Las glándulas olfatorias, o también conocidas como glándulas de Bowman, son glándulas tubuloalveolares, cerosas, ramificadas, que envían sus secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria.
Y por último tenemos los senos paranasales, los cuales son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Estos se van a encontrar tapizados por epitelio respiratorio. Estos senos van a recibir su nombre conforme al hueso en el que se encuentren, ya sea frontal, maxilar, esfenoidal o etmoidal, los cuales se van a comunicar con las cavidades nasales a través de orificios estrechos en la mucosa respiratoria. La superficie de la mucosa de los senos es un epitelio delgado ciliado pseudocilíndrico estratificado con abundantes células caliciformes. Hola. Bueno, para continuar voy a hablar un poco sobre la faringe. Mi nombre es Diego Enrique Campo Madrigal y pues continuamos, ¿no? La faringe, ¿cuáles van a ser las funciones principales de la faringe? Va a tener como función la comunicación de la zona bucal y nasal con la laringe, va a tener una función importante en la fonación y en el transporte de aire, que va a ser lo que nos interesa. La orofaringe, me parece que ya lo comentaron algunos de nuestros compañeros en tubo digestivo. Entonces nosotros vamos a hablar un poco más bueno, a nosotros nos va a importar un poco más la nasofaringe. ¿Cuál va a ser una característica importante de esta nasofaringe? Va a tener un epitelio pseudoestratificado con cilios que ya conocemos nosotros, que va a ser el epitelio respiratorio, y aparte va a tener unas amígdalas faringias. Y en algunas bibliografías comenta que en unas partes de estas en zonas en específicas de estas nasofaringe se va a encontrar un epitelio escamoso, un epitelio de la piel, un epitelio plano estratificado. Siguiente. Bueno, y ¿qué es la laringe? La laringe va a ser una estructura de 4 o 5 centímetros que se va a encargar principalmente de unir la faringe con la tráquea, y esta va a tener muchas funciones. Va a tener una función de fonación, una de deglución, y muy importante, nos va a ayudar a transportar el aire. Como un patrón que nosotros ya conocemos, va a ser su patrón mucoso, submucoso, muscular y adventicia. Vamos a hablar un poco acerca de estos. Y primero que todo, la mucosa, la más superficial. Y va a tener un epitelio que ya conocemos, un epitelio plano estratificado. Y esto va a ser algo interesante debido a que se va a formar una metaplasia en el que va a haber un cambio de epitelios, de un epitelio plano estratificado a un epitelio pseudoestratificado. Y este epitelio pseudoestratificado o el epitelio respiratorio va a contener glándulas serosas y mucoserosas. Este cambio de epitelio se va a dar en las cuerdas bucales. Ahorita tengo una imagen donde se ven mucho mejor. Y esta es la imagen que le comentaba, donde podemos ver específicamente el cambio de un epitelio plano estratificado, un epitelio de la piel, a un epitelio pseudoestratificado respiratorio, un epitelio con cilios. Y en la laringe vamos a tener su lámina propia. La lámina propia va a tener una cantidad alta de fibras elásticas que van a formar los pliegues vocales, y estos a la vez van a formar los ligamentos vocales. Aquí les puse una imagen como unas diapositivas anteriores, donde se alcanzan a ver mejor y con un poco más de zoom. Y de la capa submucosa, que tengo este pequeño esquema. La capa submucosa, como tal, en la laringe no va a estar tan notada, no va a ser tan gruesa, y van a tener uniones un poco más laxas. Y esto, como tal, ¿cuál es su importancia? Va a tener una importancia más clínica, debido a que, como en los niños va a estar fijada a la submucosa más laxa, va a permitir la formación de edemas en esa parte, además de que con infecciones virales, también en los niños, va a formar un edema laringio que va a formar una disnea inspiratoria o lo que se conoce como un falso CURP. Y ya hablando un poco más pasando a la capa muscular. La capa muscular va a ser formada del músculo estriado, y esta va a tener una peculiaridad debido a que nos va a ayudar, y en específico al ser humano, a permitir a modular el nivel de la voz. Y eso sería todo. Lo dejo con mis compañeras. Gracias. Hola, mi nombre es Shushu Guadalupe López Álvarez y hoy vamos a hablar sobre la tráquea. Como datos anatómicos, la tráquea va a ser un tubo flexible de unos 10 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. La tráquea se extiende desde la laringe hasta aproximadamente la mitad del tórax, donde se va a dividir en 2 bronquios principales. Esta funciona como conducto para el paso del aire y además contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas, que
que son mucosa, compuesta por el epitelio y la lámina propia, la submucosa, formada por tejido conjuntivo un poco más denso que el de la lámina propia, y cartílago, compuesto por cartílagos hialinos en forma de C, y por último la adventicia, formada de tejido conjuntivo laxo. Hablemos entonces del epitelio de la tráquea. Este va a ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. El epitelio va a estar formado por diversos tipos celulares. Vamos a tener a las células ciliadas. Estas van a ser las más abundantes y se van a extender por todo el espesor del epitelio. Cada una de estas células tiene alrededor de 250 cilios. Estos proveen un movimiento de barrido coordinado, lo que hace que actúen como una barredora que funciona como mecanismo protector para eliminar pequeñas partículas inhaladas por los pulmones. Después tenemos las células mucosas. Estas también se extienden por todo el espesor del epitelio y se van a encargar de secretar una capa de mucina que va a recubrir a los cilios. Tenemos también a las células en cepillo. Estas van a ser células cilíndricas con microvellosidades. La superficie basal de estas células está en contacto con una terminación nerviosa, por lo tanto se le considera como una célula receptora. Las células granulares pequeñas están dispersas y van a aparecer en muy poca cantidad. Su función no se conoce bien, pero se cree que participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea. Por último tenemos a las células basales, que van a ser células madres que producen células por división mitótica, que posteriormente se van a diferenciar en los demás tipos celulares del epitelio. Debajo del epitelio vamos a encontrar a la lámina propia. Esta va a ser tejido conjuntivo laxo con abundantes fibras elásticas. La submucosa de la tráquea va a ser tejido conjuntivo bastante laxo. En la submucosa vamos a poder encontrar glándulas compuestas por acinos mucosecretores mixtos. Los cartílagos traqueales van a rodear a la submucosa. Estos van a ser alrededor de 16 a 20 y van a tener una forma de C. Su disposición va a proveer flexibilidad al tubo traqueal. Por último tenemos a la adventicia. Esta va a ser la capa más externa. Es tejido conectivo laxo con adipocitos abundantes. Esta se encarga de fijar la tráquea a estructuras contiguas en el cuello. La adventicia contiene a los vasos sanguíneos y nervios que van a irrigar a la pared de la tráquea. Hola, mi nombre es Angélica y yo les voy a dar un pequeño recorrido por los bronquios y los bronquiolos. Bien, anatómicamente hablando, los bronquios principales se dividen en uno derecho y uno izquierdo. El derecho es corto, presenta 3 lóbulos. Después de entrar al hilio pulmonar, se divide en bronquios secundarios y estos a su vez en segmentos broncopulmonares. En el derecho hay 10, mientras que el izquierdo es largo, presenta 2 lóbulos y, a diferencia, presenta 8 segmentos broncopulmonares. Esto se debe a que en esta región se encuentra la inclinación del corazón. Ahora, el patrón histológico del bronquio presenta una mucosa, que es epitelio respiratorio señalado con el número 1 en esta imagen, es decir, pseudocilíndrico, estratificado, ciliado con células caliciformes. Aparte tiene los mismos componentes celulares que la tráquea. También podemos encontrar una submucosa señalado con el número 4, donde presenta glándulas y tejido conectivo laxo. También va a presentar una muscular que es músculo liso que regula el diámetro adecuado para esta vía. Por otra parte tenemos la capa cartilaginosa, donde ahora ya no va a ser en forma de U como en la tráquea, sino que ahora va a presentar placas cartilaginosas como se observa en el número 3. Y va a presentar por último una adventicia, que es tejido conectivo denso que se continúa con el parénquima pulmonar. Bien, ahora llegamos a los bronquiolos, que son parte de la vía de conducción y miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Estos van a ser ramos de los bronquios segmentarios. Estos a su vez originan al bronquiolo terminal, que origina al bronquiolo respiratorio para después llegar al alveolo. En el bronquiolo de mayor diámetro
El epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado con células caliciformes cambia a ser un epitelio cilíndrico simple ciliado con células caliciformes. Presenta una submucosa que carece de glándulas, también carece de cartílago, pero sí presenta un músculo liso en las paredes del bronquiolo, como se puede observar en el número 1. Bronquiolo terminal. En este tipo de bronquiolo tenemos un epitelio diferente. Ahora es cúbico simple con células de clara. Las células de clara no son ciliadas y secretan agente tensioactivo que impide la adhesión luminal en la vía aérea y una proteína que se llama CC16, que esta es una marcadora para patologías como la EPOC y el asma. En el bronquiolo respiratorio tenemos el mismo epitelio, cúbico simple con células de clara. Aquí es importante porque termina la porción conductora y comienza la porción respiratoria. Ahora que hemos concluido la porción conductora y comenzado parte de la respiratoria, desplacémonos hacia los alvéolos. Alvéolos. Es el sitio donde ocurre la hematosis. Está conformado por un epitelio plano simple. El bronquiolo respiratorio se divide en conductos alveolares que conducen a los sacos alveolares. Es decir, los sacos alveolares son espacios rodeados por un cúmulo de alvéolos que van a compartir un espacio más amplio al que se le denomina conducto alveolar. La unión entre el saco y el conducto alveolar se denomina atrio. Cada alvéolo confluye en un saco alveolar, aunque unos cuantos lo hacen en el bronquiolo respiratorio. Los alvéolos están rodeados y separados unos de otros por una finísima capa de tejido conjuntivo que contiene capilares sanguíneos. El tejido entre los espacios aéreos y alveolares contiguos se denomina tabique alveolar o pared septal. Está conformado por neumocitos tipo 1 y es el sitio donde se encuentra la barrera hematogaseosa. Los alvéolos adyacentes se van a comunicar entre sí por los orificios en la pared alveolar que se denominan poros alveolares o poros de Kohn. En el alvéolo vamos a tener algunas otras células como son el macrófago alveolar o polvocito, el cual es encargado de barrer la superficie alveolar para eliminar cualquier partícula de polvo inhalada o microorganismos infecciosos, y también a los mastocitos. El epitelio alveolar o parénquima está compuesto por células alveolares tipo 1 y tipo 2 y alguna que otra célula en cepillo. Las células alveolares tipo 1, también conocidas como neumocitos tipo 1, comprenden el 40% de la población de las células epiteliales, aunque revisten el 90% de la superficie alveolar. Son células planas. Están unidas entre sí y a las otras células del epitelio alveolar por uniones ocluyentes. Estas células no son capaces de dividirse. Células alveolares tipo 2, conocidas como neumocitos tipo 2 o células de tabique. Son células cúbicas, dispersas entre las células tipo 1. Tienen una forma cúbica, constituyen el 60% de las células epiteliales, aunque solo cubren el 10% de la superficie alveolar. Estas sobresalen dentro del espacio aéreo. El citoplasma de estas células muestra cuerpos laminares densos, rodeados de una membrana, que corresponden a los gránulos secretores que contienen el surfactante pulmonar. Son las progenitoras de las células alveolares tipo 1. Contienen en su membrana la enzima convertidora de angiotensina. Son las encargadas de secretar el surfactante. Bien, el surfactante está compuesto por el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, colesterol y proteínas surfactantes A, B, C y D. La A y la D tienen una función inmunológica, mientras que la B y C participan en la diseminación del surfactante. El surfactante es liberado mediante exocitosis y se extiende sobre una capa delgada de líquido que recubre la superficie alveolar
Y esta es la principal razón por la cual el surfactante pulmonar reduce la tensión en la superficie de contacto entre el aire y el líquido, y en consecuencia la tendencia de los alvéolos a colapsarse al final de la expiración. El estroma del alvéolo está conformado por fibroblastos que producen las fibras elásticas. Finalmente, en el alvéolo encontramos la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa es un conjunto de estructuras en la cual pasa el aire entre el espacio aéreo y la sangre durante la hematosis. Está compuesta por el citoplasma de las células alveolares tipo 1, el citoplasma de la célula endotelial del capilar continuo y la membrana basal compartida entre las dos células. La pleura va a ser la bolsa que rodea a los pulmones. Está ubicada a ambos lados de la parte media del tórax y van a ser de característica serosa. Esta se va a comprender de dos hojas. Una hoja interna visceral llamada pleura pulmonar, que va a estar compuesta por tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas. Esta pleura recubre el pulmón y se continúa en el ilio con la pleura parietal. La pleura parietal se compone de tejido conectivo fibroso y un mesotelio que se va a encargar de la secreción del líquido pleural. Esta pleura se va a encargar de revestir el mediastino y la cara interna de la pared torácica. Estas capas van a estar separadas por la cavidad pleural. Ahora continuamos con la irrigación del sistema respiratorio. Aquí vamos a encontrar que van a ser dos tipos. Como el primero tenemos al pulmonar. En la irrigación pulmonar, la función principal que vamos a encontrar es el intercambio de gases. La circulación pulmonar es responsable de transportar sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones para el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono. En la ruta que va a transcurrir esta irrigación, vamos a encontrar tres puntos importantes. Desde el corazón, en donde la sangre desoxigenada fluye desde el ventrículo derecho de este a través de la arteria pulmonar. Posteriormente a los pulmones, la arteria pulmonar se divide en arterias pulmonares izquierda y derecha, que se van a ramificar en los pulmones, para finalmente llegar al retorno al corazón. La sangre oxigenada retorna al corazón a través de las venas pulmonares y entra en la aurícula izquierda. En este tipo de irrigación vamos a encontrar que el tipo de sangre es desoxigenada a oxigenada. Transporta sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones y la devuelve en sangre oxigenada al corazón. Aquí vamos a encontrar que esta irrigación tiene una presión baja. La circulación pulmonar opera a una presión más baja que en comparación a la circulación sistémica. Por lo tanto, la estructura de los vasos aquí van a ser más delgados y con menos músculo liso debido a la menor presión. Ahora, continuamos con la segunda irrigación, que es la bronquial. Este tipo de irrigación encontramos que su función principal es el suministro nutricional. La circulación bronquial proporciona sangre oxigenada a los tejidos pulmonares, incluyendo las vías respiratorias, que son los bronquios y bronquiolos, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. La ruta que va a seguir esta irrigación la encontramos en dos principales puntos. Desde la aorta, la sangre oxigenada fluye desde la aorta a través de las arterias bronquiales para seguirse a los tejidos pulmonares. Las arterias bronquiales ramifican para suministrar sangre a las estructuras pulmonares. En este tipo de irrigación vamos a encontrar que el tipo de sangre es solamente oxigenada. Aquí la presión va a ser más alta. Esta circulación opera a una presión más alta que ahora sí es similar a la circulación sistémica. Por lo tanto, la estructura de los vasos aquí van a ser gruesos y con más músculo liso. Tenemos dos puntos a resaltar aquí, que es que para finalizar, la circulación pulmonar en esencia es simplemente para la oxigenación de la sangre, mientras que la bronquial es crucial en la nutrición. Ahora, aunque ambos sistemas estén separados, la circulación bronquial y pulmonar pueden estar conectados a través de anastomosis, lo que permite cierto grado de compensación si uno de los sistemas se ve comprometido. Finalmente, implicaciones clínicas que podemos encontrar dentro de la circulación pulmonar sería la hipertensión pulmonar, en la cual se pueden ver afectados el intercambio de gases y la función respiratoria. Y finalmente, como problemas o implicaciones clínicas dentro de la circulación bronquial, encontramos la bronquitis crónica. Aquí se puede afectar la nutrición del tejido pulmonar y eso llevar a enfermedades respiratorias. Ahora,
Continuamos ahora con los vasos linfáticos en el sistema respiratorio. Este drenaje linfático va a ser doble, así como la irrigación. Como primera instancia tenemos un conjunto de vasos linfáticos que drena el parénquima pulmonar. Este va a seguir las vías aéreas hasta el ilio, como lo vemos en la trayectoria, con ganglios linfáticos asociados, como lo son los intrapulmonares y peribronquiales. Estos vasos linfáticos se encuentran a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos de mayor calibre. Como funciones de estos vasos vamos a encontrar que filtran la linfa y atrapan las partículas y patógenos. Ahora, como segundo drenaje, tenemos otro conjunto de vasos linfáticos que va a drenar la superficie pulmonar. Como trayecto encontramos que transcurre el tejido conjuntivo de la pleura visceral. La pleura visceral es una membrana serosa compuesta por un mesotelio superficial y el tejido conjuntivo subyacente. Finalmente, como función de este drenaje, encontramos que recoge el líquido y células inmunitarias de la superficie pulmonar, así como también transporta la linfa hacia los ganglios linfáticos iliares y mediastínicos.